les voy a hablar es de un par de investigaciones que hemos llevado a cabo en mi universidad, Ramon Llull, en concreto en el Observatorio para la Comunicación, la Religión y la Cultura. La primera investigación apareció publicada en forma de libro y la editamos la profesora Míriam Díaz-Bosch y yo mismo. Intervino un grupo de personas bastante abundante y fue sufragada por la Direcció General d'Afers Religiosos y por la GAUR de la Generalitat, y la producción de esta investigación la lideró una investigadora también de nuestra facultad, Alba Sabaté. Sin más dilación, entramos en materia. Lo que a nosotros nos interesaba en primera instancia era averiguar cómo los jóvenes, que como saben perfectamente y aquí se ha dicho muy bien y con profusión de detalles, queríamos averiguar cómo los jóvenes que utilizan la tecnología digital y más concretamente los dispositivos móviles en, yo diría, todas y cada una de sus facetas vitales, cómo se relacionaban con estos dispositivos a la hora de gestionar una de sus facetas o aspectos que forman parte de su esfera más íntima, como son sus valores, su dimensión espiritual y más concretamente la religión. Es decir, los jóvenes, como muchos de nosotros, utilizan los móviles para comunicarse, para consumir contenidos de entretenimiento, para estudiar, para producir y distribuir contenido que no es suyo, que es ajeno, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿con qué herramientas cuentan cuando entran en esta esfera tan personal, tan íntima, que nos remite a lo espiritual o directamente a las creencias religiosas de cada uno de ellos? Para ello desarrollamos una metodología que consistió en prácticamente 2.000 encuestas a chicos de las 4 demarcaciones, de las 4 provincias catalanas, exceptuando Barcelona y el área metropolitana, porque es un área muy estudiada y queríamos aportar información sobre territorios que desde el punto de vista científico no hayan estado tan explotados. A continuación lo que haré será desgranar algunos aspectos muy relevantes. Pasaré la ficha de metodológica que utilizamos, etcétera, para entrar directamente en materia y mostrar algunas paradojas o algunas novedades con las siguientes. A pesar de que no hay un estándar o una norma de aplicación universal sobre cuál es la edad óptima para que los chavales empiecen a tener un dispositivo móvil propio y lo utilicen con una cierta regularidad, a pesar de eso, hasta no hace mucho, la edad que servía de frontera eran los 12 años, y los 12 años fue la edad inferior a la que empezamos a preguntar nosotros a los casi 2.000 participantes en este estudio, y lo alargamos hasta los 18. Pues bien, a pesar de que nosotros partíamos pensando que en efecto 12 años era la edad mínima para tener un dispositivo propio y utilizarlo con regularidad, durante la investigación descubrimos que esta edad había sido superada, pero a la baja, es decir, que ya empezaba a ser bastante frecuente que hubiese chicas y chicos que tenían un dispositivo móvil a los 10 años y que lo usasen ya con regularidad. Desde que llevamos a cabo este trabajo hace poco más de un año hasta ahora, esta cifra tampoco sirve. No hace mucho yo mismo publicaba un análisis en La Vanguardia en el que contaba cómo las 2 principales empresas que estudian los hábitos de consumo en Internet y en dispositivos móviles en Cataluña y el resto de España, que son Comscore y Nielsen, consideran que la adolescencia empieza a los 8 años. Es decir, la adolescencia digital ahora
empieza a partir de los 8 años. Nosotros, como les decía, pensamos que 12 era una edad aceptable para empezar a investigar este campo. Luego vimos que que habíamos pasado 2 años, que en realidad a partir de los 10 ya había una cierta actividad, pero en términos de mercado, que nos guste o no, es lo que acaba decidiendo muchas de nuestras acciones. Las empresas especializadas que trabajan en España consideran que la adolescencia ya se abre con los 8 años. A partir de esta base, que puede generar sorpresa, pero que es la que tenemos, la investigación en cuestión sirvió para constatar que prácticamente todos los chicos y chicas con los que hablamos tenían ordenador, con independencia de su edad, y que se conectaban fundamentalmente a Internet desde casa, que además más del 90% tenían dispositivos móviles, y alrededor de la mitad tenían también tablet, o sea, iPad o cualquier otra tableta táctil. En cuanto a las redes sociales, aquí apenas hubo sorpresas, porque las que tienen un índice mayor de penetración en esta franja de edad fueron Instagram y Facebook. A lo mejor al ver esta pantalla les sorprende que ocupe una tercera posición una red social en la que nadie está, como es Google+, pero como tal vez sepan, prácticamente aparece por defecto al crear una cuenta de Gmail, y eso explica que Google Plus esté en una posición tan privilegiada por delante de YouTube, aunque esto no es real, es algo que aparece por defecto. Como ven, el panorama de penetración de dispositivos móviles y de uso de aplicaciones y otras herramientas en Cataluña sitúa este territorio en la media de Europa, que está entre las zonas más desarrolladas en este tipo de consumo del mundo. Y entramos ahora en la segunda parte de la investigación, que consistía en, como decía, averiguar qué hacen los jóvenes que tanto utilizan los dispositivos móviles cuando tienen cualquier tipo de necesidad, inquietud, etcétera, relacionada con su dimensión espiritual o, más concretamente, religiosa. Aquí se produce una fractura notable con respecto a cualquier otro uso. Como también sabrán, los dos principales usos de la tecnología digital sobre estos dispositivos en España y en el resto de Europa, y yo diría en los países más avanzados, son, por una parte, comunicarse, y por otra, buscar y compartir información. Las redes sociales probablemente son el tipo de plataforma en el que mejor cristalizan y que mejor vehiculan estas dos funciones. Pues bien, con respecto a la religión, nos encontramos que, de entrada, a la pregunta si utilizan dispositivos móviles para actividades religiosas, el 80% dice que no, del total de encuestados, con lo cual nos queda apenas un 6% de chicas y chicos que dicen que sí, que se conectan adrede a este tipo de dispositivos para llevar a cabo algún tipo de actividad vinculada con la religión. Cuando se les interrogó sobre su reacción cuando un amigo les muestra un portal o les descubre una aplicación, un juego sobre religión, aquí también predomina de forma apabullante las dos respuestas negativas, que son en un 40% ellos no utilizan eso, y en casi un 30% no conozco ninguna aplicación. Estos resultados no se compadecen exactamente con el volumen de chicas y chicos que dijeron que sí eran creyentes, es decir, el porcentaje de creyentes, sea cual sea la confesión, es muy, muy superior a este 6-10% de personas de entre 12 y 18 años, con todas las diferencias que se quiera, porque
hay más similitudes entre los chicos de 12 a 16 que ya de 16 a 18, pero empezábamos a ver que las herramientas digitales en la vida de los jóvenes sirven para todo, excepto para esto, o para esto sirven muy poco. Con respecto a otra faceta u otro aspecto muy interesante y a menudo delicado y que ha aparecido ya en las sesiones que llevamos de mañana, que es la relación o el control de estas actividades que llevan a cabo los padres, tutores, la familia, en definitiva, los adultos con los que conviven estos muchachos, nos encontramos que prácticamente la mitad de los encuestados reconocían que sus padres les dan una libertad absoluta a la hora de moverse por las redes sociales y de utilizar los dispositivos móviles. Como pueden suponer, esta realidad absoluta, y perdón por el juego de palabras, es absoluta pero es relativa. Es decir, no es lo mismo conceder un enorme margen de libertad a alguien que tiene 18 años, que está 17 o 18, que es mayor de edad, que está a lo mejor ingresando en la universidad, etcétera, que alguien que tiene 12 años o incluso menos. Pues bien, la media en esta franja es que la mitad de los padres no supervisan este tipo de actividades por parte de sus hijos. Volviendo de nuevo al objeto principal de esta investigación, que era el uso de dispositivos en actividades religiosas, en el tercer gráfico verán que distribuimos a los jóvenes encuestados en dos franjas, de 12 a 15 y de 16 a 18. En cualquier caso, los resultados son prácticamente idénticos porque alrededor del 85% siguen sin utilizar estos dispositivos para cualquier actividad vinculada con la religión. Aquí tenemos datos más precisos sobre el escaso control de los padres sobre la vida digital de sus jóvenes, y les pido por favor que presten atención a la segunda imagen porque es un elemento que también resulta sorprendente. Y es que cuando se les preguntó sobre si los amigos de estos chicos sabían que ellos utilizaban herramientas digitales sobre religión, como ven, de manera muy mayoritaria la respuesta era que no. De modo que llegamos a otra paradoja, y es que las herramientas por antonomasia de comunicación en el mundo actual no sirven para comunicarse cuando de lo que se trata es de hablar de religión o de la dimensión espiritual de estas personas. Seguimos con esta investigación y también intentamos averiguar de las aplicaciones que se descargaban en sus dispositivos cuáles eran las más populares, cuáles eran las más consultadas por ellos, y aquí vamos a lo pragmático e instrumental, y es que tanto en el catolicismo como en otras confesiones cristianas la aplicación más popular es la Biblia, por lo tanto es la referencia máxima, y lo mismo sucede en el caso del Islam con el Corán, tanto en español como en inglés. Hay otras aplicaciones en las que, teniendo en cuenta la hora en la que estamos, no me detendré. Había un amplio catálogo de páginas web pertenecientes a diversos ámbitos y confesiones que conocían y que consultaban frecuentemente, pero insisto, siempre desde una cierta discreción, por no decir directamente en secreto. Incluso eso sucedía con una especie de figura muy en boga actualmente, como son los influencers, los líderes de opinión, en este caso en el entorno digital. Probablemente nadie tiene ningún reparo en reconocer que sigue a Messi o a Neymar en las redes sociales. A la hora de reconocer a quién se sigue
en las redes cuando se trata de la religión, ahí sí había más secretismo. Si es posible pasar de la presentación a la pantalla de este ordenador, les podré mostrar rapidísimamente una información complementaria. Como les he dicho hasta ahora, lo que hemos hecho es observar hábitos de consumo digital de jóvenes de 12 a 18 años en Cataluña. Lo que de forma muy sucinta les mostraré ahora serán datos de consumo digital de jóvenes de todo el mundo. Lo que tienen en la imagen es un mapamundi con los datos de todos los usuarios de Facebook e Instagram del mundo de 18 a 25 años. Esto forma parte de otra investigación que ahora está en marcha y en la que somos partners de Aleteia, que también forma parte de esta jornada. Y en este caso lo que nos interesaba ver era, por una parte, cuáles son los intereses que manifiestan los jóvenes de 18 a 25 años en general en dos de las redes mayoritarias, como son Facebook e Instagram. El sistema de colores que se ha utilizado responde a la siguiente lógica. Como ven, es todo azul, y en función de la intensidad del color azul significa que hay más usuarios de Facebook e Instagram en esos países. Por ejemplo, verán que llama la atención la India, donde el azul es mucho más intenso. Si se hace clic sobre cada uno de todos estos países del mundo, en la derecha aparece información sobre características de estos usuarios, desde los que están casados, tienen una relación, están comprometidos o son solteros al principio, y también sobre su nivel de formación e instrucción. Y de cada país tenemos las 10 categorías ordenadas de mayor a menor que responden a los intereses primordiales de estos jóvenes en estos países. Como ven, lo tecnológico y la gestión de alto nivel predomina en un país como la India. Estos datos, tengan en cuenta que son la síntesis de lo que han dicho 90 millones de jóvenes indios sobre sí mismos, cuáles son sus intereses y qué páginas consultan, porque yo puedo decir que tengo un interés pero no consultar ninguna página sobre ese ámbito, y aquí están las páginas que demuestran que estos sí son intereses reales. Y estos intereses, en fin, tan tecnológicos, económicos, tan profesionales, tan de máximo nivel, se explican en cierto modo o en gran medida por su perfil, porque aquí tienen las principales ocupaciones o profesiones de estos usuarios. Como ven, la mayoría se dedican pues arts, entertainment, sports, media, production, management, salud y servicios médicos, arquitectura, ingeniería. Es un perfil altamente cualificado, como pueden ver. Si vamos, por ejemplo, a España, veremos que los intereses son muy distintos. La página más popular es Just Dance, que como saben es un programa para bailar frente a la pantalla que se quiera. Y esto indica algo que tiene que ver también con el perfil de los usuarios. Como pueden ver aquí, por ejemplo, significa que los principales usuarios de estas dos redes sociales en España son primordialmente camareros o camareras y dependientes, con lo cual no coinciden los perfiles con India y por lo tanto no coinciden los intereses. En un segundo mapa, y prometo acabar ya, en un segundo mapa, como ven, la intensidad del azul es menor porque aquí tenemos los jóvenes de 18 a 25 años, como en el anterior, que están presentes en Facebook e Instagram, como en el caso anterior, pero que de una forma u otra han reconocido interés por la religión, el cristianismo, el catolicismo, la Iglesia o el Papa. Es normal que la cantidad de jóvenes en este caso sea menor porque, por ejemplo, en Rusia, en Mongolia o en China
estos asuntos que acabo de enumerar interesan menos, sin embargo la intensidad se mantiene muy alta en países como Brasil, como Polonia, como Filipinas. Y si rastreásemos país a país, algo que para su tranquilidad les avanzo que no haremos, si rastreásemos, país a país, cuáles son estos intereses, llegaríamos a la conclusión, y conclusión es una palabra preciosa en estas horas porque significa que ya acabo, llegaríamos a la conclusión de que los intereses de los jóvenes con una cierta sensibilidad religiosa, no digo que necesariamente religiosos, son muy distintos de los intereses de la juventud en general. Los intereses de la juventud en general, como también pueden suponer, se mueven alrededor de pocos ejes. La cultura, entendida como entretenimiento, los deportes, la alimentación, la moda, productos de belleza, cosmética, etcétera, etcétera, con diferencias entre países. Internet es un entorno, en este caso, mucho menos global de lo que cabría pensar. Por supuesto, hay marcas y fenómenos globales, pero hay muchísimos locales que son los que prevalecen país por país. Sin embargo, en el caso de los jóvenes que han manifestado un cierto interés por estos ámbitos religiosos a los que me refería antes, los intereses son bastante distintos. El compromiso cívico, social, de cooperación es muy superior, incluso también su participación en la política, sin que haya una adscripción clara. Por ejemplo, en el caso de España, se observa una cierta tendencia hacia el centro derecha en cuanto a lo político, y sin embargo en Alemania el mismo compromiso político, como ven, en segundo lugar ya está la política por detrás de la Iglesia, lógico, es sobre Christian Lindner y Martin Schulz, que como saben está al frente del SPD, que es un partido socialdemócrata alemán. Por lo tanto, este compromiso político no significa que tenga un signo determinado, pero sí que caracteriza a los jóvenes que manifiestan al menos tener estas inquietudes o estos valores. Considerando el tiempo transcurrido desde que he dicho la palabra conclusiones hasta ahora, creo que es suficiente, con lo cual reitero el agradecimiento por la atención y pido disculpas por estar fuera del horario. Gracias.